Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a darle el paso al pan de vida, como dice la palabra de Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa igual, pero a veces uno toca un objeto de metal y a unos corrientazos. Ahora toqué el micrófono y me dio un corrientazo. Estamos eléctricos. Bien, hermano, antes de entrar al servicio, tengo noticias que darle. Y también las noticias, pero a modo de anuncio. La semana próxima nosotros teníamos planificado ir a un evento que se iba a realizar a 2 horas de camino en una iglesia allá en otra ciudad. El asunto es que la actividad la trasladaron para acá, para nuestra iglesia. Y quería anunciarle que planifique para que pueda estar el próximo sábado. El viernes en la tarde-noche no tendremos servicio, porque el próximo sábado, a partir de las 8:30 hasta las 3 de la tarde, vamos a tener una conferencia aquí. Van a venir unos hermanos de Illinois y otros de Chile, y van a estar con nosotros aquí compartiendo, y esa actividad va a ser entonces ahora aquí. La única iglesia que se inscribió fue la de nosotros. Las demás iglesias del área no pudieron participar, y ellos, al ver que nosotros teníamos interés de ir, entonces trasladaron la actividad para acá. Les animo a que no planifique nada para el sábado próximo, sino planifique venir. Va a ser un tiempo de bendición, porque ahí van a compartir lo que Dios está haciendo en otros pueblos, como el pueblo de Chile. Entonces les animamos para que usted participe de esa actividad. También quisiéramos que a la medida de sus posibilidades y pudieran colaborar ahí con algunos tamalitos, un arroz amarillo o alguna carnita, lo que usted quiera, porque vamos a estar todo el día. Bueno, el que pueda estar todo el día. Vamos a estar desde las 8:30 hasta las 3 de la tarde. Ellos tienen que regresar después a Illinois. Y les animo para que participen, porque qué triste es que ellos vengan de tan lejos y que la iglesia esté vacía, ¿verdad? Y les animo para que participen y lo hagan saber a otros que no están aquí hoy, para que también vengan. El sábado a las 8:30 hasta las 3 de la tarde vamos a tener merienda y también un almuerzo. Por eso le estoy pidiendo colaboración para que usted traiga algo y ahí poder compartir a la hora del almuerzo lo que nosotros vamos a dar. Ellos van a traer la enseñanza, van a traer todo, así que les animamos para que participen. Y el domingo... No, claro, por supuesto. El que no pueda traer nada, hermano, no deje de venir por eso. Venga y participe. El domingo, les decía, no vamos a tener escuela dominical. Vamos a empezar el servicio a las 10:30, porque queremos que usted descanse también. El sábado va a ser una jornada larga, entonces queremos que descanse y que a las 10:30 esté aquí para adorar al Señor. Pero les animo a que participen en estas actividades. Hágalo saber a los demás que no han venido, para que también puedan estar preparados para ese sábado. ¿Necesita que traigan algo como agua o...? Lo que usted puede, hermano, lo que usted pueda, agua, un pan dulce, lo que sea. Vamos a tener merienda, queremos tener merienda y queremos tener un almuerzo. También a la hora del almuerzo, si quiere traer unos tamalitos, un arrocito, lo que sea, un pollito. No, pero no importa, el agua nunca está de más. Lo que usted ponga a Dios en su corazón, hermano. Pero no deje de participar en la actividad. Si usted no tiene y está, usted sabe, el cheque no ha llegado, está fuera de mí y está apretado, pero no se pierde la bendición. No se pierde la bendición de estar aquí en la casa del Señor y poder participar de esta actividad. Así que les animamos para que queremos también animar a los hermanos del Calvario y sobre todo los hermanos que muchas veces participan con nosotros los viernes aquí, que vengan también. Así que, y el sábado no se trabaja, mayormente la mayoría no trabajan, así que le animamos para que no pierda esta oportunidad. Hermanos, recuerden, todo lo de esta tierra es temporal, pero lo que nosotros hagamos para la eternidad o lo que nos nutramos
de las cosas espirituales, eso va a ser para la eternidad. Así que no se pierda esta bendición. Bien, hermano, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje. Hoy vamos a estar sobre el tema de la construcción. Nada. Hoy queremos hablar acerca de las piedras. Y vamos a ver historias bíblicas y sus implicaciones espirituales. Porque es interesante, desde el Antiguo Testamento se están mencionando las piedras, pero esas piedras que vamos a ver sobre todo en Josué capítulo 4, van a apuntar a un suceso que iba a ocurrir en un futuro, que es el advenimiento de Jesucristo. Y también el legado que Jesucristo dejó para nosotros como creyentes. Así que usted dirá, bueno, piedra, ¿qué implicaciones espirituales tiene una piedra? Pues lo vamos a ir descubriendo a medida que avancemos en el mensaje de esta mañana. Y he titulado el mensaje Piedras Vivas. Nosotros como creyentes somos piedras vivas. Y la piedra, usted sabe que antiguamente, y hoy todavía se usa, pero antiguamente las piedras era lo que se usaba para las construcciones, ya sea de murallas, de casas, pero también muchas veces se usaba para construir monumentos conmemorativos o monumentos que nos recordaran algo específico que había sucedido en un punto de la historia, pero que quizás las generaciones futuras no lo habían vivido, y las generaciones que lo vivieron tuvieron que hacer esos monumentos para después que sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, todas esas cosas, vieran aquello y dijeran, ¿y esto qué significa? Bueno, déjame decirte, y aquí. Ustedes no han visto que en los parques muchas veces, yo fui allí, al parque aquí, he ido varias veces, ¿no? Pero al principio cuando fui me llamó la atención un muro que había allí con unas piedras incrustadas, y ahí estaban los nombres de veteranos de guerras, de aquí, de Plainfield, que participaron en la guerra aquí de Estados Unidos, en Vietnam. E incluso había uno, me llamó la atención, había uno en Cuba una vez, Fidel Castro se le ocurrió poner unos cohetes en toda la isla de Cuba, nucleares, ahí en combinación con la antigua Unión Soviética, con la URSS. Ellos se pusieron de acuerdo y ellos le dieron unos cohetes y ellos lo pusieron. Y como Estados Unidos está a 90 millas de Cuba, ellos hicieron un bloqueo aéreo naval y pusieron sus barcos ahí en las aguas internacionales y le dijeron a Cuba, si a ustedes se le ocurre nada más lanzar un cohete, le vamos a ir arriba. Tiene que quitar los cohetes. Y allá tuvo que ir Fidel y quitar todos los coheticos y dárselo a los soviéticos que se lo llevaron otra vez para Rusia. Y hay uno allí que participó en esa guerra. Eso fue como una guerra que hubo. Estados Unidos estuvo en alerta máxima en ese tiempo y todos los barcos estuvieron ahí al frente de las costas de Cuba, y hay un hombre que participó de aquí de Plainfield, participó en esa guerra, estuvo ahí en los barcos esperando a ver si Cuba hacía algo, y me llamó la atención eso. Y esos son monumentos que se construyen con piedra, que se construyen con cemento. En aquel tiempo no existía el cemento, pero sí existían las piedras, y ese es el tema que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a las piedras? ¿Y por qué nosotros tenemos que ser piedras vivas? Vamos a orar. Soberano Señor y Rey de todo el universo, agradecidos estamos infinitamente por esta mañana, por este día. Son muestras de tus misericordias que son nuevas cada mañana. Y a pesar de que el tiempo está frío, pero está soleado y está bonito el día, Señor. No está nublado, ni está lloviendo, ni está nevando, Señor. Gracias te damos por eso. Y gracias también porque pusiste en nuestro corazón el deseo de venir a tu casa, a cantarte, a alabarte, a adorarte, pero también a escucharte tu palabra. Ahora rogamos que tu Santo Espíritu abra ahí nuestro entendimiento, Señor, prepare nuestro corazón para recibir tu palabra, para recibir las enseñanzas que en ellas están, para meditar en ellas después cuando lleguemos a casa en el resto del día, y también, oh Padre, ver la manera en que podemos poner eso en práctica cuando venga una situación, cuando estemos viviendo en alguna necesidad, podamos recordar tu palabra y ponerla en práctica y confiar en ella y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Lo primero, hermano, queremos ver
cómo la Biblia habla acerca de los monumentos en el Antiguo Testamento. Y es el caso de Josué. Yo no voy a leerlo todo, hermano, porque son un capítulo, son varios versículos, pero como ya yo lo leí y tengo la idea principal, lo que voy a hacer es compartir con ustedes, con mis palabras, pero usted puede leer allí en Josué 4 la historia. Primero, antes de entrar en la historia, quiero contarles qué era lo que sucedía. El pueblo de Israel había salido de Egipto. Dios le había prometido una tierra, la cual ellos iban a poseer. Esa tierra estaba llena de varias civilizaciones, varios pueblos, el cananeo, el fereceo, el jebuseo, todas esas cosas. Ellos tenían la creencia en varios dioses, entre ellos uno que se llamaba Baal, o dios de las moscas. Y el Baal era el dios que los protegía a ellos, el dios de la guerra, pero también era el dios de las profundidades, el dios de los mares, el dios de los ríos. Ellos tenían esas creencias. Tenían otro dios que se llamaba el Moloch, que era un dios hecho de hierro, que estaba en una posición sentado, pero entre el lugar donde él estaba sentado y las piernas había una abertura. Ahí ellos le ponían leña, sus pies estaban unidos y sus manos así encima de los pies abiertas, y cuando ellos le ponían leña, ese dios o ese ídolo se calentaba al rojo vivo. Entonces ellos agarraban a sus niños y los quemaban encima de las rodillas de ese dios. Por eso es que cuando usted lee en el Antiguo Testamento que Dios le dijo, no dejen ni la vaca ni los... Bueno, las vacas y de eso muchas veces le dijo que sí se quedaran con ellos. Pero no dejen niño, ni niña, ni madre, nada, y todo el mundo elimínenlo. Porque Dios sabía que el pueblo de Israel se iba a dejar influenciar por esa gente y después iban a sacrificar a sus hijos. Ellos ya lo tenían en su corazón. Dios le mandó destruirlo porque eso era juicio de Dios por hacer ese sacrificio de niño. Israel no obedeció y así mismo sucedió. Después, cuando usted lee en las crónicas de los reyes y en Primera y Segunda de Reyes, usted va a ver o escuchar que muchos reyes y muchos del pueblo de Israel dice que sacrificaron sus niños a los ídolos, pasaron por fuego. Eso quiere decir que los sacrificaron, que los quemaron. Hay un valle que se le llamaba el Valle de Hinnom, y ahí era donde se hacían esos sacrificios. Entonces, conociendo toda esa historia y conociendo que ellos tenían un dios que se llamaba Baal, que era el dios de las profundidades, cuando Israel ellos vinieron de Egipto, conquistaron a dos reinos que habían, a Og y Magog, creo que se llamaba, en el lado acá del río. Ellos conquistaron esos dos reyes, los derrotaron y tomaron la tierra de ellos como posesión. Una tribu y la media tribu, la mitad de otra tribu, tomaron posesión de esa tierra, pero Dios le dijo, no, ahora tienen que cruzar el río y tomar la posesión de la tierra, y le dio hasta los límites de donde tenían que ellos tomarle esa tierra. Y lo curioso es que en el momento que Israel va a cruzar el río Jordán, el río estaba desbordado. El río Jordán no es como el río Nilo, que es caudaloso, ancho, bien ancho. O el río Éufrates, que estaba arriba en Mesopotamia, que era también bien ancho. No era como ese río. El río Jordán era un río estrecho, pero descendía desde el monte del Líbano hasta el mar Salado. Pasaba por el mar de Galilea y seguía hasta el mar Salado. No era un río grande, caudaloso, pero sí era un río profundo y de corriente muy rápida, porque viene descendiendo de las montañas, viene bajando, y es un río rápido, sus corrientes son rápidas. El río, en el momento que Israel va a cruzar, era el tiempo de la siega. Las montañas del Líbano se le había derretido la nieve y estaba el río bien crecido. Y recuerden, los cananitas, los fereceos, los jebuseos, toda esa gente creían en Baal, el dios de las profundidades. Cuando ellos vieron que derrotaron al otro lado a dos reyes,
dijeron, nah, nosotros no nos van a poder, por lo menos hasta ahora, y nos van a dar tiempo para prepararnos. No nos van a poder conquistar porque el río está crecido. ¿Qué dijo Dios? Josué, prepara a la gente, santifícala. Y eso, hermano, cuando Dios quiere hacer algo por su pueblo, el pueblo tiene que estar santificado. Usted quiere ver estas bancas, mi anhelo y mi oración es que estas bancas se llenen de personas salvas. Pero para poderlo lograr, primero tenemos que santificarnos nosotros. Y santificarnos quiere decir purificarnos, consagrarnos cada día más al Señor, entregarnos cada día más al Señor, estar dispuestos cada día a servir más al Señor. Y Dios nos va a usar. Y Dios va a hacer que nosotros podamos ser testimonio a este pueblo, a sus alrededores, en el vecindario donde vivamos, podamos hablarle a las personas y las personas puedan conocer a Cristo. Y las personas puedan entonces comenzar a venir por Cristo también, a querer experimentar, a querer vivir lo que nosotros estamos viviendo y estamos experimentando. Así que, hermano, esta es a grandes rasgos, estoy introduciendo la historia para que puedan entender. El río estaba crecido, ellos decían, bueno, todavía no nos van a poder conquistar porque el río está crecido, nos va a dar tiempo para prepararnos para la guerra. Y el Dios le dice a Josué, santifíquense y prepárense porque mañana Dios, de aquí a 3 días, mejor dicho, de aquí a 3 días Dios va a hacer grandes maravillas entre vosotros. El pueblo se preparó, se santificó y al 3er día Dios le dijo a Josué, dile a los sacerdotes que carguen el arca. Y ahí cargaron el arca. Ustedes saben que el arca era aquella caja de madera que tenía 2 ángeles y los 2 ángeles sus alas apuntaban hacia el medio. Y allí el sumo sacerdote tenía que venir y derramar la sangre de un cordero una vez al año para pedir perdón por los pecados de la nación. Y bueno, allí ese era como decir, lo que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y allí los sacerdotes cargaron su arca y le dijo, entren al río Jordán. Y cuando la planta de vuestro pie entre en el río, las aguas se van a parar. Adelante, hermano. Entonces, allí hicieron los sacerdotes, obedecieron a Josué. Yo una vez estaba leyendo un libro que decía, el hombre queriendo ampliar un poquito más la historia, decía, bueno, yo me imagino los sacerdotes discutiendo entre ellos, bueno, ¿quién le toca cantar el arca hoy, a ti o a mí? ¿Y quién va a entrar primero? ¿Quiénes son los que van a ir delante, tú o nosotros? Porque el arca era cuadrado, los ángeles estaban así, y lo mismo lo podían cargar para allá, que los que estaban aquí atrás y iban adelante. Entonces, bueno, eso es algo para recrear un poco la historia, pero lo cierto es que los sacerdotes tenían que entrar. Y nada más que los sacerdotes entraron en el agua, se metieron en el río, dice que el agua se paró, la que venía de arriba, se paró en un montón. E incluso dice la ciudad y la distancia. Y las que iban corriendo se fueron y el río se quedó en seco. Y el pueblo pasó en seco. Un milagro, hermano. En aquel tiempo no había empresas y no había compuertas como las hay hoy en Israel. En aquel tiempo no lo había. Un milagro de Dios. El río se detuvo y el pueblo pasó en seco. Pero Josué le dijo también al pueblo de Israel, busquen 12 hombres, uno de cada tribu. Recuerden también la historia. Dios llamó a Abraham, después Abraham tuvo a Isaac y Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Y de Jacob Dios levantó la nación de Israel. Jacob tuvo 12 hijos. Entonces esos 12 hijos eran las 12 tribus. Entraron como 700 personas, creo, o algo así, en Egipto. Y cuando salieron casi 1 millón de personas. De ahí Dios formó la nación de Israel, 12 tribus. Entonces, en nombre de las 12 tribus, allí Dios le dijo a cada tribu, saquen un hombre y que cada hombre cargue una piedra. Entonces, cuando cruzaron todo el pueblo y llegaron al otro extremo, allí las 12 piedras, ellos levantaron un monumento. Y eso es lo que se le llama piedra de testimonio. Levantaron un monumento y Dios le aclara, y aquí lo podemos leer en el capítulo 4, Dios le aclara a Josué
y le dice, háblale a los hijos de Israel y dile que ellos tienen que levantar esas 12 piedras, y esas 12 piedras son para que cuando vengan las generaciones futuras, vengan los hijos, los nietos, y pregunten, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué significan esas 12 piedras? Entonces le puedan decir, mira, aquí Dios hizo un milagro. Nosotros veníamos, el río estaba crecido, Dios paró las aguas, pasamos en seco, y ahí Dios nos mostró que Él iba a estar con nosotros en la conquista. Hermano, Dios siempre, y cuando el pueblo de Dios, cuando el creyente es fiel y es cumple o hace la voluntad de Dios, Dios va a mostrar su gloria. Y allí lo mostró. El pueblo ahora tenía que enfrentarse a guerras, tenía que enfrentarse a la conquista de una tierra, y Dios quería que ellos tuvieran confianza y confiaran en Él, que Él iba a estar con ellos. Y el primer milagro que Dios hizo fue ese: detuvo el río Jordán y ellos pasaron en seco. Entonces esas piedras eran para que cuando los hijos, los nietos preguntaran, ellos pudieran contar lo que Dios había hecho. Después vemos que el pueblo, Dios le dijo al pueblo, oigan, vayan a Jericó, marchen por 7 días. Durante 7 días, imagínense, una semana entera, que venga un grupo de personas y nosotros estamos aquí adentro, esta es la ciudad de Jericó, y esas personas den una vuelta alrededor, sin hablar nada, sin decir nada, alrededor de la iglesia. Por 7 días. Y esto es como un castillo, como una muralla. Ahí. Y nosotros estamos aquí escondidos porque ellos vienen a la guerra y aquí no nos van a poder conquistar, porque nosotros estamos protegidos por las paredes y los muros de esa ciudad. 7 días estuvieron. Al 7º día dieron 7. Ya no dieron una, dieron 7 vueltas. Y a la 7ª vuelta comenzaron a gritar. Y la ciudad, los muros cayeron hacia adentro. Y el pueblo de Israel lo único que tuvo que hacer fue entrar y conquistar la ciudad. Pero ¿por qué ellos obedecieron en esa ocasión a Dios? Porque ya habían visto el milagro anterior que Dios había hecho, de detener el río y de ellos poder pasar en seco. Después sigue contando la historia que llegaron a una ciudad. No, esta es más pequeña. No vamos a llevar a nadie. No vamos a llevar a toda la gente para no fatigarlo. Vamos a llevar un puñadito nada más de soldados. Y cuando fueron a conquistar la tierra, tuvieron que salir huyendo y murieron como 300 personas, creo. Si no me equivoco. Tuvieron que salir huyendo. ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo que conquistaran Jericó, dijo que no tomaran nada de allí. Y hubo uno del pueblo que tomó un lingote de oro, un manto, y lo escondió. Y Dios le había dicho que no tocara nada. Entonces, por eso el pueblo perdió aquella guerra, porque hubo desobediencia en el pueblo. Igual pasa, hermano, igual pasa en la iglesia. Cuando un hermano peca, eso afecta a la iglesia. Cuando un hermano hace algo indebido, las personas no van a decir, no, fulanito de tal hizo algo indebido. No, lo que van a decir es, la iglesia ahí de Plainfield, fulano que va a la iglesia, mira, son unos pecadores, son unos mentirosos. Entonces, vemos esa historia, hermano. Aquí vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios, a través de 12 piedras, hizo que el pueblo levantara un monumento conmemorativo, un monumento al mismo Dios, en alabanza y gloria a Dios por la grandeza y las maravillas que Dios había hecho. Pero ya yendo al Nuevo Testamento, vemos allí en Mateo 7, 24 al 27, a Cristo hablando acerca de la palabra de Dios o de sus enseñanzas como una roca. Como una roca. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras. Recuerden que Jesús, desde el capítulo 5 en adelante, Él está dando una enseñanza de cómo era el reino de los cielos, cómo era la característica del reino de los cielos, cómo debían ser los hijos de Dios. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que pacificadores, bienaventurados. Y como por ahí comienza el reino de los cielos, usted sabe la regla de oro, no sea vencido de lo malo, sino vence
con el bien y el mal y todas esas cosas. Es mejor. El Señor está allí enseñando, ¿no? Está el sermón, lo que se conoce como el sermón del monte. Y aquí en el capítulo 7 está concluyendo, está diciendo: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye las palabras de Cristo y las pone en práctica es como esa persona que está construyendo su vida sobre una roca. Dice allí: descendieron lluvias, van a venir problemas, van a venir dificultades. Vinieron ríos. Las dificultades pueden ser como un río cuando está crecido, que arrastra todo. Dice más: soplaron vientos. Yo viví en un país, en Cuba, allí hay muchos ciclones, como se le llama, esos ciclones acaban, arrasan cada vez que pasan por esas islas. Tumban todas las casas, acaban con todo. Los problemas a veces espirituales son como esos fuertes vientos que vienen arrasando con todo. Golpearon contra aquella casa, van a golpearnos. La vida cristiana no es solamente todo fácil, todo. No, la vida cristiana trae problemas también. Hay problemas, vamos a sufrir problemas, dificultades. Y nos van a golpear duro. Pero dice que no cayó. La casa aquella no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Hoy en la mañana estuvimos hablando cuando Pablo le habla a los filipenses y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, sean conocidas en oración delante y ruego delante de Dios. Todo lo que venga a nuestra vida, ríndelo delante de Dios. Ven a Dios, pídele a Dios. Pídele a Dios con todo tu corazón, ruégale, suplícale a Dios que te ayude en medio de la dificultad. Y Pablo le estaba escribiendo a una iglesia que estaba pasando por dificultad. Los creyentes estaban siendo perseguidos, los líderes de la iglesia muchas veces eran muertos por causa del evangelio. Los cristianos no conseguían trabajo porque habían dejado de adorar a los ídolos y ahora estaban adorando solamente a Jesucristo y ya no tenían trabajo y estaban pasando necesidad. Y Pablo les anima a que permanezcan firmes, a que si permanecían firmes en Cristo, esto iba a hacer que su casa no cayera, que su fe no se apagara, que la ansiedad, la preocupación no los iba a absorber. Al contrario, se iban a fortalecer más e iban a confiar más en el Señor después que pasaran la prueba. Y dice más: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre que no tiene sabiduría, un hombre que no piensa bien las cosas, que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa que cayó y fue grande su ruina. Una vez, allá en Cuba, fuimos mi familia y yo a la playa. Hicimos una enramada, buscamos unos palitos, los pusimos y llevábamos una lona de esa que se usa para tapar los carros aquí, las cosas, y la pusimos en la arena y la amarramos con y de pronto se armó una tormenta en el mar y esa tormenta vino avanzando así hasta la orilla y venía con lluvia. Bueno, aquello tumbó todo aquello que habíamos hecho allí, nos mojamos todos, se nos mojaron todas las cosas y aquello fue, nosotros nos estábamos divirtiendo, ¿no? Y nos reíamos de aquello. Pero ahí me vino a la mente este pasaje. Es como el que fabrica. ¿Por qué se cayó aquella enramada? Porque estaba en la arena. Los palos nosotros los habíamos encajado en la arena. Y cuando vino el viento, se lo sacó rapidísimo porque la arena se mueve fácilmente. Y lo que tú pongas ahí no tiene cimiento, no tiene... Qué diferente hubiese sido si yo lo hubiese hecho en la tierra. Hubiese cavado un hoyo, le hubiese echado piedra, le hubiese echado arena, le hubiese echado tierra. Hubiese sido diferente. Pero no, estaba en la arena y se cayó fácilmente. Igual pasa con la vida de la persona que no está firme en Cristo. Si usted va a caminar con Cristo, camine con todo. Entréguele todo. Déjele en las manos a Él todo. Porque Él es todopoderoso y Él sí puede. Tú no puedes, por tus fuerzas tú no puedes.
Por tu fuerza tú no puedes. Pero Dios sí te puede sostener en medio de la dificultad. Yo recuerdo, allá nosotros conocimos una señora que se llamaba Juana Flores. Ella se enfermó de cáncer. Y a veces nosotros íbamos a su casa para darle aliento y ella es lo que nos daba aliento a nosotros. Ella no podía hacer nada. Ella estaba enferma y cada día su cuerpo se debilitaba más. Y cada día ni podía hablar muchas veces por su enfermedad. Pero su espíritu estaba firme y fuerte. ¿Por qué? Porque ella estaba afianzada a Cristo. Y ella decía, estos dolores que yo tengo ahora, estos que no puedo ni dormir, estos dolores son momentáneos, pero me espera un gran gozo cuando esté en la presencia del Señor. Tremendo, hermano. ¿Qué clase de fe nos dan? Y era Dios que nosotros también tengamos esa fe. Que cuando vengan los momentos difíciles nosotros podamos estar firmes. Pero para ello tenemos que edificar nuestra vida sobre la roca. Sobre lo que dice la palabra de Dios. Sobre lo que dice la Biblia. No en nuestro fundamento, en lo que nosotros creemos, sino lo que dice la palabra de Dios. Lo que Cristo dijo. Creed en mí. Cuando los discípulos estaban ahí preocupados, Señor, ¿cómo es eso que vas a ir a morir a Jerusalén? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. Él iba a morir en la cruz. Ellos estaban preocupados porque ¿cómo va a ser eso? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Y lo demostraron allí. Después que Cristo murió, ellos comenzaron a hacer su vida normal. Hasta que Cristo se le apareció. Y ahí ellos volvieron a recobrar ánimo. Comenzaron a hacer lo que Cristo les ordenó. Pero al principio ellos se desanimaron todos. ¿Se acuerdan de aquellos que iban por el camino Maús? Oye, ¿cómo tú habitas aquí en Jerusalén y no te has enterado de lo que sucedió con Cristo? Hasta que Cristo no fue y partió el pan, ellos no se percataron de que era Cristo. Porque sus ojos estaban cerrados en ese momento. Y hermano, cuando usted pasa por esas experiencias, que vienen problemas, dificultades a la vida, pero se mantiene firme en Cristo, eso va a hacer que su fe crezca, que su fe madure, que usted confíe más en el Señor. Entonces, allí está la palabra de Cristo como la roca, como cimiento. Recuerden que aquellas piedras que iban a testificar acerca de las grandes obras de Dios, la palabra de Dios testifica de las grandes cosas que Cristo quiere hacer con nosotros. Y no termina ahí, hermano. Hoy no voy a ser tan extenso, a ser breve la meditación, ya vamos a entrar en el tercer y último punto. Los creyentes como rocas. Allí en Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a ver si hoy no me equivoqué de texto. Primera de Pedro 2, verso del 4 al 25. Está extenso también el pasaje, pero vamos a ir rápido allí. Dice el verso 24, el verso 4. Bueno, aquí vamos a ver las mismas palabras que Cristo dijo, ahora Pedro las está citando. Dice, acuérdense ustedes, acercaos a Él. Pedro lo que está exhortando a los creyentes a que se acerquen a Cristo. Él está hablando de Cristo en este momento. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí está hablando de la piedra angular. La piedra angular es, hoy en día lo que se hace es los cimientos. Ustedes saben que en cada lugar donde va a ir una columna que va a sostener un edificio, ahí se hace, en Cuba le dicen dado, yo no sé cómo le dicen aquí, se hace un cuadrado más grande y se hace una base. Entonces después, toda la zapata, todo lo que, donde se van a poner los bloques, que se hace con concreto y con cabillas, allá le dicen zapata, eso va unido a esa base. Esa base o ese cuadrado grande que se hace para entonces después de ahí hacer la zapata y después el edificio es lo que sostiene todo el peso del edificio.
Y también cuando viene un ciclón, cuando viene una tormenta, cuando viene un tornado, eso es lo que aguanta el edificio y no permite que el aire lo saque y se lo lleve. Lamentablemente aquí en Estados Unidos todas las casas son cajitas de fósforo porque son de madera y no hacen mucho cimiento. Por eso cuando viene un tornado se van completas. Pero las casas antiguas, yo viví en Hammond, Indiana, ahí hay muchas casas de ladrillo. ¡Wow! Tremenda edificación. Yo trabajaba con muchachos en lo que es la reparación por dentro, por las casas y por fuera muchas veces. Trabajé en la construcción. Y cuando uno se metía en el basement o se metía a reparar las casas, tú veías que las casas estaban bien cimentadas. Esas casas de ladrillo a mí me encantaba. Yo decía, si un día puedo hacer una, quiero una de ladrillo. No la quiero de tabla. Porque tenían buen cimiento. Estaban hechas a la antigua. Y bueno, en Israel también las construcciones, todas esas murallas, todas esas ciudades que hoy permanecen todavía. Ustedes las ven ahí hechas ruinas y la gente van a visitarlas y van a admirarse de las construcciones que se hacían antes con todo, que no habían grúa, no habían cavadoras, no había nada de eso, se hacían a mano todo. Y la gente se admira de las construcciones que se hacían y cómo usaban y movían grandes piedras, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman eso que hay en Egipto? ¿Cómo se llama eso? Las pirámides esas, que todavía están ahí, llevan siglos y siglos ahí aguantando de lluvia, sol y de todo, y ahí están todavía. Pero se hacían con grandes piedras y se le hacía tremendo cimiento. Bueno, Cristo es la piedra angular. Cristo fue el que vino y comenzó a hablar acerca del reino de los cielos, las implicaciones del reino de los cielos, y de ahí en adelante comenzó la iglesia. Por eso cuando él habla con Pedro, que hay una gran confusión que dicen que Pedro fue el primer papa. No, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ahí enseguida Cristo le dijo, por esa confesión que tú has dicho, a partir de esa confesión, yo comenzaré a edificar mi iglesia. ¿Qué confesó Pedro? Tú eres el Cristo, tú eres el Salvador. Bueno, Pedro, tú has dicho eso. No te lo reveló ni sangre ni carne, te lo reveló el Padre. Y por esa confesión, a partir de esa confesión, entonces yo comenzaré a edificar mi iglesia. Todo aquel que cree en Cristo como su Señor y Salvador pasa a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciada. Vosotros también como piedras vivas. Y aquí está el cristiano como piedra viva. Y el título del mensaje. Nosotros ahora somos la continuidad de lo que Cristo comenzó. Cristo vino, habló acerca del reino de los cielos, e entregó su vida, se convirtió en nuestro Salvador, en nuestro Redentor. Y nosotros ahora somos parte del pueblo de Dios. Somos parte ahora de la iglesia de Jesucristo. A partir de ahí Dios comenzó a edificar su iglesia. A partir de ahí, Dios ahora nos ha dado la responsabilidad de ser esa piedra, ese testimonio al mundo. Recuerden, cuando Josué levantó las 12 piedras, ¿para qué cosa era? Para testimonio y recordatorio de las generaciones que iban a venir. Ahora nosotros como creyentes somos testimonio a las generaciones que nos están viendo vivir de que Cristo es la piedra principal. En Cristo solamente hay salvación. Solamente en Cristo va a haber estabilidad, fortaleza en nuestras vidas mientras que estemos en este mundo y vienen los problemas, las dificultades, solamente en Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora Dios nos ha llamado a eso, a hacer un edificio, a hacer un monumento a este mundo. Y así cuando las personas nos vean vivir y las personas sientan curiosidad por qué ellos viven esa vida, porque ellos tienen algo diferente a nosotros, entonces puedan escuchar el mensaje de salvación y puedan venir a Cristo y edificar su vida sobre Él, que es el fundamento. Dice, y para eso tenemos que ser un sacerdocio. ¿Quién era el sacerdote? El sacerdote era el representante del pueblo delante de Dios, pero también el que le llevaba el mensaje de Dios
al pueblo. Nosotros como creyentes ya no necesitamos un sacerdote que interceda por nosotros. Ahora nosotros podemos venir ante la presencia de Dios como creyentes. Cada creyente puede venir y presentarse delante de Dios. Pero también cada creyente tiene la responsabilidad de compartir con otros acerca de Dios. De ser un ejemplo vivo. El sacerdote tenía que ser un hombre santo, un hombre de ejemplo para el pueblo. Nosotros como creyentes ahora podemos ser un ejemplo para la sociedad, para el mundo. Y dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así como Cristo fue obediente, nosotros también tenemos que ser obedientes a Jesucristo y a Dios. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal, piedra de ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de Cristo. Cristo fue el que vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Y el que cree en él dice que no será avergonzado. Como les decía, en estos tiempos estaba compartiendo acerca de Filipenses. Y en Filipenses 2, Pablo exhorta a los creyentes: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que fuese, sino que se despojó de toda su gloria y se hizo como un hombre. Y estando en la condición de hombre fue obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Para que en un futuro, cuando Cristo venga por segunda vez, dice que toda rodilla se doblará. Unos quedarán admirados: Señor, gracias, aleluya, gloria a Dios, ahora estoy mirando a Cristo. Pero otros dirán: Cristo. Avergonzados estarán delante de la presencia de Cristo. Confesarán que Cristo es el Señor, pero llenos de terror, llenos de espanto. Pero qué bendición que aquellos que han creído en Él no serán avergonzados, que han creído que Cristo es el fundamento y han comenzado a edificar su casa sobre las palabras que Él dijo, no serán avergonzados. De lo contrario, aquellos que rechazan creer en Jesucristo, allí serán avergonzados y morirán de espanto. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. El pueblo de Israel contaba, como les decía, con los sumos sacerdotes, con los escribas y los fariseos. Ellos eran los responsables de enseñar al pueblo acerca de la palabra de Dios. Pero cuando Cristo vino y allí se manifestó y vivió entre el pueblo, ellos lo rechazaron. Y fueron los que lo llevaron a la cruz, los que lo llevaron a la muerte. Por eso es que dice, los edificadores, los que eran los responsables de enseñar al pueblo, desecharon la piedra principal. Es como decir que un constructor vaya a hacer un edificio y diga: no le hagan zapata, no le hagan cimiento, vamos a levantar los bloques aquí de la tierra de arriba. Nunca he visto un arquitecto o un constructor que diga eso. Vamos a hacer una construcción sin cimiento y sin zapata. Vamos a hacerla ahí a la tierra y luego se caerá. Estos días estaba mirando unos albañiles comenzaron a levantar una pared, pero no le echaron, no sé ni cómo levantaron esa pared, y cuando ya estaban a esta altura, la pared se cayó completa. No le hicieron cemento, no le hicieron cimiento, no le pusieron un encofrado, no le pusieron varilla de acero, y por eso se cayó la pared. Entonces, en aquel tiempo, aquellos judíos rechazaron a Cristo, y sin embargo, Él ha venido a ser cabeza de ángulo. Él es la piedra principal. Si tu vida no está edificada sobre Él, se va a derrumbar. Va a desaparecer. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ellos tenían la palabra de Dios, ellos tenían el conocimiento, pero no le hicieron caso. Igual que muchos creyentes, hermano, se van a llevar tremenda sorpresa.
Digo creyentes y posiblemente no sean salvos. Se van a llevar muchas sorpresas. Porque en aquel día, cuando estén en la presencia del Señor, cuando estén allí y vean que no fueron obedientes, tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero no hicieron caso, no obedecieron, allí serán desechados. ¿Saben lo que dijo el Señor Jesucristo? En aquel tiempo muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y Él les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no creyeron en Cristo. Entonces, hermano, dice el verso 9, no sé por qué me salió aquí. Dije, a ver, ¿qué? Aquí, el verso 9, ahí donde está. Mas vosotros sois linaje escogido. Está hablando de aquellos que sí escuchan la palabra de Dios y han creído en Él. Esos que creen en Él y que obedecen la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido. Dios nos ha llamado para que seamos salvos y ahora pertenecemos a Él. Somos los escogidos de Dios, los que Dios ha llamado a redención. Nosotros hemos respondido y Dios nos ha hecho parte de Él. Yo no sé, bueno, aquí no, hermano, aquí los arroces no hay que escogerlos, pero en mi país sí había que escogerlo. Al igual que los frijoles. Usted iba a cocinar arroz o iba a cocinar frijoles, tenía que ponerlo en un paño blanco y comenzar a sacar la piedrecita. El granito, había muchas veces que los frijoles estaban limpios, no tenían ni piedra ni palito, pero tenían granito lleno de huequitos y una mosquita dentro. Que si usted cocinaba esos frijoles, después se le llenaba la olla arriba de comino con alas, de la mariposita que tenía el frijol. Nosotros, yo por chiste decía comino con alas. Se estaba comiendo usted un gusano, una mosca ahí que tiene en los frijoles. Entonces usted tenía que escoger. ¿Y qué hacía con lo malo? Lo botaba. También en Cuba se cultiva el arroz. Y cuando se cultivaba el arroz, usted arrancaba el arroz cortando por mazo. Después acumulaba eso y llevaba a su casa y usted ponía una manta así en el piso y por los lados y ponía un tanque de eso de aceite, bueno, limpio, ¿no? Por supuesto, pero esos que traen aceite y esas cosas, y petróleo y esas cosas. Ya las personas lo tenían preparado y ahí ponían ese tanque y comenzaban con las espigas de arroz a darle al tanque para que soltara el grano. Pero ahí se iban pajas, se iban pedazos de la mata del arroz. Entonces después usted cesnía o aventaba el arroz cuando hacía viento. Usted se paraba con un platón así delante y comenzaba a quedarse solamente el grano en la vasija y la paja iba volando y se iba. ¿Qué se hacía con esa paja? Se quemaba. ¿Y qué se hacía con el arroz? Se guardaba. Entonces, Dios también ha tenido una selección. A unos los tiene para vida eterna. Aquellos que han creído son linaje escogido. Los que no han creído, ya ellos mismos se dieron el tiro de gracia. Yo no creo, ya estás condenado. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio. Ay, hermano, estoy leyendo otra vez. Estoy en el verso 9, disculpen. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Yo estoy mirando que en Inglaterra todavía existe eso de los reyes. Esa gente no hace nada, esa gente lo que hacen es vivir bien. Ellos no hacen nada político, nada de eso. Para eso está el primer ministro. Ellos lo que hacen es vivir bien y disfrutar de todos los millones que tienen. Pero ahí cualquiera no es el que se sienta en el trono de Inglaterra. ¿Quiénes son los que se sientan en el trono de Inglaterra? Los descendientes de eso. Ahora tomó en su lugar el príncipe no sé quién, hija de Isabel de Inglaterra.
señora aquella que murió hace poco. Él fue el que sustituyó, el hijo de ella. O sea que no todo el mundo es parte de esa realeza. Solamente como dicen por ahí, los que tienen sangre azul. Esa es la bobería que se vive en el mundo, ¿no? ¿Verdad? Pero qué bueno saber que también nosotros somos parte de la realeza espiritual. Somos hijos adoptivos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermano, bueno, aquí es como decir una representación, una ligera representación. Esas personas viven en opulencia, viven en los palacios, viven con riqueza, con lujos. Dios nos ha prometido que heredaremos juntamente con Cristo todas las riquezas espirituales que están preparadas en los lugares celestiales. Así que no se preocupe por ser rico aquí ni millonario. Preocúpese por ser hijo del Rey y heredará el reino. Así que real sacerdocio, nación santa. Santo quiere decir apartado para. Nosotros hemos sido apartados para servir a Dios. Ya no puedo vivir la vida como yo quería, en borrachera, mujeriego, fiesta en fiesta. Ahora tengo algo mejor. Eso lo hacía porque tenía un vacío en mi corazón y quería llenar mi vacío, yendo de fiesta en fiesta, tomándome toda la bebida que apareciera, porque tenía un vacío en mi corazón. Pero ahora no, ahora estoy satisfecho de todo. Conocí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengo una herencia que me espera y por lo tanto ya no tengo que participar de esas cosas porque ya lo tengo todo en Cristo. Entonces, nación santa, me he apartado para vivir ahora, para honrar y glorificar a Cristo, para darle gracias por todo lo que me ha dado que yo no merecía. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo vivía ciega, hoy tomaba, mañana tenía una mujer, después la dejaba y me buscaba otra novia porque esta no me convenía, bebía, me iba a estas fiestas, no me gustaba, me iba para la otra, la música estaba mejor allí y vivía con un vacío constante en mi corazón y andaba constantemente buscando saciar ese vacío. Cuando llegué a Cristo, ya todo cambió. Viví en tinieblas, era como el que vive ciego, tentando ver por dónde tengo que caminar, por dónde tengo que ir, porque no veo. Pero cuando llegué a Cristo, mis ojos espirituales fueron abiertos y me percaté de la gran realidad, que la vida no es todo lo que hay aquí, sino que hay vida en la eternidad, que Cristo nos ofrece vida eterna. Y por eso fui rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Y anuncio eso porque no soy egoísta. Dios me dio una bendición, Dios me dio la salvación, Dios me ha dado la seguridad de la vida eterna y quiero compartirlo con otros. Por eso ando anunciando. Yo, hermano, en realidad, como les decía ahorita, quisiera que estos bancos estuvieran llenos de personas. Pero si yo fuera a actuar humanamente, ¿cómo haría? Pongo ahí enfrente una mesa y comienzo a repartir comida. Y le digo, no, la semana que viene voy a dar otra vez, pero para que la semana que viene vuelvas a llevarte una cajita con comida, tienes que venir a la iglesia. ¿Se me llena la iglesia? Se me llena la iglesia. Yo recuerdo que una vez allá en Cuba pasó un ciclón y de aquí de Estados Unidos y de Brasil empezaron a mandar unas ayudas. Y entonces las ayudas eran para los damnificados y yo empecé a repartir ayudas del pueblo. Se me llenó la iglesia. ¿Pero por qué venían? Por el aceite, el jabón, el arroz, los frijoles, los espaguetis y nosotros llamamos. Después que se acabaron las ayudas, como a los 6 meses se acabaron las ayudas, se acabó la asistencia a la iglesia. Y así, si yo fuera humanamente a llenar la iglesia, la llenaría dándole comida. Pero eso no se trata. Yo lo que quiero hacer es anunciar lo que yo he descubierto para que otros lo puedan descubrir. Anunciar a Jesucristo para que las personas también puedan tener vida eterna. Vosotros que en otro tiempo no eran el pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Esto me llama a mí la atención. Acuérdate que tú no te lo merecías. No estés mirando a la gente diciendo, este borracho no se merece nada. Esta prostituta no se merece nada. Este drogadicto no se merece nada. No, si tú tampoco te lo merecías. Y como Dios me ha dado algo que yo no merezco, también quiero compartirlo con las personas, para que las personas puedan alcanzar eso.
también. Así que, hermanos, aquí está. Recuérdate lo que Dios ha hecho por ti y por lo tanto compártelo con otros. Y esta es la responsabilidad. Vivid como siervos de Dios. Amados, yo ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo no sé, hermano, si usted vive esa sensación, pero sobre todo los que hemos venido de otros países. Ya los que nacieron aquí es diferente, pero yo no sé si usted todavía vive esa sensación. Yo todavía estoy en una etapa en que no me siento todavía como parte de aquí. Sí agradezco a Dios por venir a este país y vivo, porque yo no voy a volver por mi país. Yo vivo aquí, ya voy a vivir hasta que Dios me llame. Pero aún queda esa sensación que yo no soy de aquí. Y aún cuando en mi país hay tanta necesidad y escasez, a veces añoro ir allá y ver a mi familia, llevarle un regalito, un presente. Pero a la vez estoy allá y cuando pasan 1 o 2 días, ya digo, ya tengo deseo de irme para mi casa porque aquí no hay aire acondicionado, no hay nieve, no hay nada de eso. Y extraño aquello, no tengo un carro para moverme, tengo que andar a pie o en bicicleta. Y extraño aquello. Y allá tengo muchas comodidades, tengo un carro en que moverme, tengo calefacción, tengo aire acondicionado. Y extraño, sobre todo cuando estás en Cuba y te hacen así, te quitan la corriente a medianoche y no puedes dormir, los mosquitos, como le dicen en México, los zancudos picantes y no puedes ni dormir. Enseguida dices, oye, qué deseo tengo de volver para la casa. Pero lo cierto es que eres como un extraño, no te sientes como que eres parte de aquí. El cristiano le pasa igual, discúlpenme, el cristiano le pasa igual. Yo vivo en esta tierra, pero ya no soy de aquí. Porque esta tierra, lo primero que sé es que esta tierra va a ser destruida. Todo esto va a ser destruido. Los mismos científicos están abogando por el clima y por el medio ambiente y todas esas cosas, porque saben que este mundo va destruyéndose, se está destruyendo por completo. Entonces, ya yo no pertenezco a este mundo, yo pertenezco al mundo que Dios tiene preparado, donde todo va a ser renovado como al principio, como Él lo creó. Dice que era bueno en gran manera, así Dios va a destruir todo eso y hacerlo nuevo. Entonces, ya no soy de aquí, soy un peregrino, soy un extranjero, estoy errante aquí. Cuando usted va a otros países de visita o a otras ciudades de vacaciones, usted anda con un maletín, con unas ropitas y anda aquí y después se mueve y se va a otro lugar y así, porque no es de ese lugar. Entonces, muchas veces nos aferramos a esta vida y creemos que todos los bienes materiales que hemos acumulado, eso va a ser para toda la eternidad. No, no te aferres a eso, que eso se va a quedar. Cuando te mueras, eso se va a quedar. Dice que cuando se murió Rockefeller, llegó una persona y le dijo al abogado, oye, ¿cuánta fortuna dejó? Y el abogado le dijo, toda, no se puede llevar ni un centavo. El hombre más rico que existió en Estados Unidos, en su época. Le dijeron, ¿cuánto dejó? Todo, si no se pudo llevar nada, ni un medio se pudo llevar. El traje que tenía puesto, no. Y así, hermano, somos extranjeros. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuren de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí está, hermano. Dios espera que nosotros, como cristianos, vivamos de tal manera que si una persona va a hablar más de mí, lo que haga sea glorificar a Cristo. Como me dice, como una vez me dijo aquí, tú eres un religioso fanático, siempre estás en la iglesia y siempre estás hablando de Cristo. Gloria a Dios que dijo eso de mí. Otro me dijo, a ti te han lavado el cerebro. Yo no voy a la iglesia porque te lavaron el cerebro. Le digo, sí, lo tenía bien sucio y por eso me lo lavaron. Qué bueno que las personas puedan decir eso de nosotros. Oye, aunque estén hablando más de mí, oh, mira, es un religioso, es fanático, todos los días está en la iglesia y siempre está hablando de Cristo. No se puede hablar con él ni de alcohol, ni de mujeres, ni de eso, porque siempre está hablando de Cristo. Siempre te sale con que Cristo.
que cuando están hablando más de ti, pero ¿qué están haciendo? Glorificando a Cristo, porque están viendo tu manera de vivir. Y por eso, hermanos, somos piedras de testimonio. Recuerden que el monumento, ¿para qué cosa era? Cuando Josué lo levantó, para que le recordaran a los demás lo que Dios había hecho en ese momento. Ahora nosotros somos las piedras de testimonio ante el mundo, para que cuando la gente nos vea vivir, entonces puedan reconocer que Dios es grande, que Dios es todopoderoso. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a los superiores, y a los gobernantes como por él enviados para castigar a los malhechores y alabanza de lo que hacen el bien. El apóstol, aquí Pedro estaba diciendo que los cristianos deben someterse a las autoridades, siempre y cuando estas autoridades, por supuesto, no digan, no, tú no te puedes reunir, tú no puedes celebrar un culto, como en el tiempo que es del COVID, que allá en California prohibieron que las iglesias abrieran, y John MacArthur abrió la iglesia, y lo llevaron a juicio y todo, porque él abrió la iglesia y no se podía congregar la gente por el lío del COVID. ¿Y qué hizo él? Él no obedeció a las autoridades en ese momento. Lo llevaron a juicio y todo, pero salió, porque él lo que hizo fue, o pretendía, era glorificar a Cristo. Sí, cerraron las iglesias, pero no cerraron el Walmart y no cerraron las cantinas. Ahí las cantinas estaban abiertas para que la gente fueran a beber, y no importa que se enfermaran de COVID, que se murieran de cáncer, ni nada de eso. Y el Walmart igual, todo el mundo iba, ay, yo no voy a ir a la iglesia porque el COVID, y sin embargo al Walmart iban, oye, a comprar su pollo, su carne. Entonces, pero hay que obedecer a las autoridades. Si las autoridades dicen que no podemos hacer ciertas cosas que van en contra del bienestar de alguien, no sé. Por ejemplo, no debe poner la música muy alta y no debe tenerla después de las 12 de la noche. No, pero yo voy a poner música cristiana y voy a poner un altavoz con 3 bocinas de este tamaño ahí enfrente de la casa y voy a estar hasta las 3 de la mañana. ¿Qué está diciendo usted? Usted no está dando testimonio de un buen cristiano, usted está dando un testimonio que es un desobediente a la ley civil. Entonces, tenemos que ser sabios en esto. Dice que hay que respetar a los gobernadores, porque esta es la voluntad de Dios. Otra cosa dice, porque ellos están puestos por Dios. ¿Quién puso a los gobernantes? Sean buenos, sean malos. Dios. Dios es el que ha permitido que ellos estén ahí. Y dice que es para castigar a los malos y a los desobedientes. Pero si yo hago lo bueno y yo hago lo que es agradable al Señor, yo no voy a tener problemas con la autoridad. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es lo que yo voy a hacer el bien, yo voy a obedecer, pues voy a callar a la gente y la gente no va a poder hablar de mí. Mira los cristianos esto, mira que dicen que ellos, y mira lo que hacen. No. Si yo estoy en un centro de trabajo y tengo que poner que se produjo cierta cantidad, yo porque el manager quiere ganar un poquito más dinero y me dice no, pon más, yo no lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que es correcto para agradar al Señor, porque yo no trabajo para los hombres, yo trabajo para Dios, y así debe ser el pensamiento de cada uno. Yo no hago las cosas para los hombres, yo las hago para Dios. Entonces, que hagan callar a los hombres y que no puedan decir nada. Que al contrario, cuando hablen, mira, este no se puede poner en este puesto porque este no quiere meter mentiras. Porque es cristiano. Y dice que Dios no permite que uno sea mentiroso. Ahí están hablando más de ti, pero a la vez están glorificando a Dios. Así que, hermano, así debe ser la conducta de los creyentes. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Es la aceptación que hace Pablo. Que nuestro testimonio sea de tal manera que las personas se sientan honradas, se sientan amadas y que Dios sea glorificado.
criados, estar sujetos, habla de los obreros, ¿no? En aquel tiempo eran criados, eran esclavos, pero ahora estamos hablando de nosotros, los que estamos, pues somos jefes, no, los que son, o los que son, se creen jefes, no, los que son criados, los que son siervos. En este caso, nosotros, estar sujetos a toda respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los débiles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padecimiento injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobación delante de Dios. Si la gente comete injusticia contra nosotros, déjenlo en las manos de Dios. Dios se encargará. Dios se encargará. Pero si yo hago las cosas y lo sufro y ahí estoy, pero quiero obedecer a Dios, quiero, por ejemplo, una persona puede agredir verbalmente, tú eres un descarado, tú no sirves para nada. Mi naturaleza humana me va a dictar a que yo le diga, más descarado eres tú, menos sirves tú. Pero mi naturaleza espiritual me dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con un bien. Yo me quedo callado, no le respondo, o le digo, tienes razón, o no le contesto, no le respondo, porque la persona te agrede y espera que tú lo agredas. Pero cuando tú no haces eso y tú respondes de una manera diferente, dice la Biblia incluso que ascuas de fuego estaba amontonando, juicio estaba amontonando sobre la cabeza de ese hombre. Entonces, cuando yo actúo de esa manera, estoy glorificando a Dios. Estoy dándole honra y gloria a Dios. Cristo fue, y Cristo nos pide, hermano, no nos pide nada que no haya hecho primero. ¿Qué hizo Cristo? Hacer el bien, sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos, resucitar a los muertos, alimentar a las personas. Y que las personas después que le decían, crucifícalo, bájate de la cruz, si eres hijo de Dios, bájate ahí. Y Cristo le dijo, Padre, perdóname porque no saben lo que hacen. Cristo podía haber dicho, ábrete tierra y trágate a toda esta gente para que no me digan ni una palabra más. Tenía el poder para hacerlo. Él es Dios, podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Entonces Cristo nos dio ejemplo. Muchas veces las personas nos van a odiar, pero nosotros tenemos que soportarlo, porque esto es aprobado delante de Dios, como Él lo hizo. Pues para esto fuisteis llamados, para que soportéis, para que sufráis por causa de Cristo y se burlen la gente de ti. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así como Cristo no contestó con maldición, fue maldecido, pero no contestó con maldición, nosotros también debemos comportarnos a la misma altura de Cristo, porque Él nos dejó ejemplo. Como les decía, Cristo no nos va a pedir nada que Él no haya sufrido primero. Y ahí está el ejemplo de Cristo. ¿La vida cristiana es fácil? No es fácil, hermano. La vida cristiana es una lucha. Y no es fácil. Pero al final, ¿quiénes se llevarán la victoria cuando este mundo sea juzgado? Y ok, se burlaron de mí, se rieron de mí, me criticaron, hablaron mal de mí. Yo lo soporté, sufrí por causa de Cristo, hice lo que Cristo le obedecía, no respondí maldición por maldición, sino que más bien bendije a la persona, oré por esa persona que me está agrediendo, que me está diciendo cosas, que se está burlando de mí. Cuando Cristo venga y cuando entonces haga el juicio, esa persona va a pagar por lo que me hizo a mí. Y ahí entonces sí será más difícil la cosa, porque ahí sí va a pagar duro. Va a pagar duro. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que comportarnos a la altura de Cristo. Él nos dejó ejemplo. Quien cuando le maldecía no respondió con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que lo juzga justamente. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Así dijo Cristo en la cruz. Los fariseos y los judíos lo maldecían. ¡Bájate de esa cruz! Se burlaban de él, se reían de él, le escupieron, le dieron de bofetada. Y Cristo no respondió de esa manera. Una vez los discípulos dijeron, ¿quieres que oremos al Padre para que descienda fuego y lo consuma? Y él le dijo, no. Esa no es la actitud correcta. Quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de vuestras almas. Y hermanos, conclusión. Recuerden, volvemos a hacer una recapitulación. Recuerden que Josué tuvo que levantar 12 piedras, y esto era como un recordatorio a las generaciones que iban a venir detrás de que allí Dios había hecho un acto extraordinario. Después Cristo vino y enseñó acerca del reino de los cielos, y como piedra angular, como el que Dios había puesto para que de ahí en adelante comenzara a existir la iglesia y se comenzara a hablar acerca del reino de los cielos, Cristo nos dio el ejemplo. Él se entregó, lo dio todo, y a partir de ahí entonces comenzaron, con la enseñanza de los apóstoles, comenzó a surgir la iglesia, y comenzaron a surgir o surgió la iglesia, los cristianos, los seguidores de Cristo. Entonces, como Cristo nos dio un ejemplo con sus palabras y con sus hechos, ahora nosotros somos las piedras vivas, que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, vivir como Cristo vivió, para que otros, cuando nos vean vivir, entonces puedan decir: ¿qué fue lo que aconteció aquí? ¿Qué ha acontecido con tu vida? Y ahí nosotros podamos comenzar a compartir el Evangelio y a comenzar a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso es que somos llamados piedras vivas. Mi exhortación es, hermano, a que seamos esas piedras vivas, a que seamos ese edificio que allí, ustedes saben que todos los edificios, ahí, bueno, ustedes van a ver, Iglesia Evangelio Eterno de Plainfield. Hay un cartel que anuncia, y se sabe que este edificio, ¿qué cosa es? Un lugar donde se reúnen los cristianos para adorar y glorificar y exaltar el nombre de Cristo. Y si usted va a una biblioteca o si usted va a una casa, va a haber un número, la 140 S Central Street, la casa allí que está al frente. O sea que hay un enunciado, hay algo que dice qué cosa es eso: una vivienda, una biblioteca, una iglesia, un parque en conmemoración a los veteranos de guerra. O sea que siempre hay algo que nos señala qué cosa es eso, qué hay ahí. Si hay una barbería, una cafetería, ahí hay un anuncio y ustedes saben qué función realiza eso. Nosotros ahora somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos las piedras vivas, y nosotros estamos para anunciar a Jesucristo. Que el Señor le bendiga, hermano, y que siempre recordemos esto. Debemos ser piedras vivas, piedras de testimonio, piedras que anuncien a Jesucristo.